everyone, I'm Miss Euge y ahora vamos a ver las preguntas que tienen como respuesta respuestas conformadas. ¿Qué quiere decir? Que siempre se le da una explicación ante una pregunta, ¿sí? Se conforman de la misma manera que vimos la última anterior. Es el auxiliary verb plus subject plus infinitive verb, ¿ok? Entonces sería el verbo auxiliar, que es el did, más el sujeto, he, she, and it, o are you, we, they, más el verbo en infinitivo, ¿sí? Así está conformada nuestra pregunta. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Que vamos a tener siempre un circunstancial de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos yesterday, last week, this morning, this weekend, ¿ok? Cuando tenemos algún circunstancial de tiempo, nosotros tenemos que dar más información en nuestra respuesta. Porque no podemos decir sí lo hizo o no lo hizo. Tenemos que dar más información. ¿Por qué? Porque se necesita que la respuesta sea más específica por la pregunta que se hace, que pide en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, para que sea siempre simple past, ¿sí? Porque si no, después ya nos confundimos con otros tiempos verbales. Por ejemplo, acá pusimos, did she work yesterday? Ella trabajó ayer. Yes, she worked yesterday. Entonces, a esta misma circunstancia de tiempo, lo repetimos acá. Obviamente va a depender de la respuesta que estemos dando, ¿no? Pero como esta es afirmativa, sí, ponemos el mismo circunstancia de tiempo. Yes, she worked yesterday. Y como no tenemos el did, acá en nuestra respuesta, vamos a utilizar el verbo en simple past. Acá tenemos que tener en cuenta que nuestro verbo siempre va a cambiar. Entonces, tenemos que acordarnos, acá por eso puse regular and irregular verbs, cuando tenemos respuestas compuestas. Porque los verbos, vamos a tener que poner el verbo y el verbo siempre va a estar con ed o el verbo irregular. Acá tenemos otro ejemplo, ya lo vamos a ver. Did they play football last week? No, they didn't. Es negativa, entonces decimos que no. They played yesterday. Entonces, como no lo hicieron, explicamos cuándo sí lo hicieron. Porque no lo hicieron la semana pasada, no jugaron la semana pasada. Jugaron ayer. Entonces, no, they didn't. Ahí sí usamos el did. ¿Sí? Cuando es negativa, sí. En nuestra respuesta, aclaración a lo que nos están preguntando. Entonces, si no lo hicieron la semana pasada, ¿cuándo lo hicieron? Jugaron ayer. Lo hicieron ayer, ¿ok? They played yesterday. Nuestro verbo con ed plus más el circunstancial de tiempo, ¿sí? Acá, did I eat bananas this morning? No me acuerdo si comí bananas esta mañana. ¿Comí bananas esta mañana? Yes, I ate 2 bananas after breakfast, ¿ok? Entonces, sí, comí. El verbo en pasado, este es el verbo en pasado del eat, se transforman en ate. 2 bananas después del desayuno, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que aclarar el cuándo, porque sí fue esta mañana, pero fue después del desayuno, ¿sí? Y nuestro verbo, acuérdense que siempre va a cambiar, porque no estamos usando el did. Y como tenemos que responder en simple past, tenemos que transformar nuestro verbo. Y esta última, did she study this weekend? ¿Ella estudió este fin de semana? No, she didn't. No. But she studied this morning. Pero sí estudió esta mañana. No estudió durante el fin de semana, pero sí estudió esta mañana. ¿Se entiende? Como tenemos un circunstancial de tiempo que nos pregunta cuándo fue, y nosotros decimos que no fue este fin de semana, sino que fue esta mañana, entonces lo tenemos que aclarar en nuestras respuestas, ¿sí? Acuérdense siempre del verbo. Nuestro verbo siempre tiene que ir modificado con el ed o el irregular, ¿sí? Eso tenemos que ir con la práctica, ya nos va a ir saliendo. Ante cualquier duda me van consultando. Bye, bye.